Canon acaba de lanzar una cámara que literalmente no tiene visor, sin obturador mecánico, sin flash y aún así es posiblemente la herramienta más poderosa para un creador de contenido en 2026. Se llama Canon EOS R6 IV y hoy te voy a explicar por qué esta cámara lo cambia todo y también qué le falla. Pero no olvides suscribirte, darle like y activar la campana para videos como este. Para entender la Canon R6 IV, primero hay que entender qué estaba pasando en el mercado. Canon tiene dos líneas muy claras, las cámaras de serie R para fotógrafos y las cinemas EOS para profesionales de cine. Pero había un hueco enorme en el medio, un hueco que tenía nombre el creador de contenido profesional, ese que graba para YouTube como yo, documentales, contenidos para marcas y que no puede gastar 5.000 euros en un equipo de cine, pero tampoco quiere conformarse con una cámara básica. Ese hueco era el que estaba ocupando sin duda la Sony con la FX3 y Canon lo sabía, así que el 13 de mayo de 2026 Canon anunció la EOS R6 IV y con ella mandó un mensaje muy claro a toda la industria: la 5 es de video y lo dice en serio. Vamos a pasar a hablar sobre su diseño. Lo primero que llama la atención de esta cámara cuando la ves es lo que no tiene. No tiene visor electrónico, no tiene obturador mecánico, no tiene flash y para alguien que viene del mundo de la fotografía eso puede sonar como una limitación seria. Y en cierto modo lo es. Esta cámara no está diseñada para fotógrafos. Canon lo dice explícitamente. La R6 IV existe para una sola cosa: grabar videos de la manera más profesional posible. Lo que sí tiene en cambio es algo muy interesante: un ventilador de refrigeración activo integrado directamente en el cuerpo. 3 velocidades. Con el ventilador activo Canon especifica más de 120 minutos de grabación continua en 7K. Sin el ventilador eso baja a 33 o 37 minutos. Eso es un salto enorme. Y además tiene una pantalla LCD variable de 3 pulgadas, una lámpara talle visible desde el frente para saber cuándo estás grabando, soporte de grabación vertical nativo. Esta cámara fue diseñada pensando en el creador moderno, eso es innegable. También tiene sellado contra la intemperie, pesa 598 gramos, sin batería, bastante compacta para lo que ofrece y el cuerpo está construido con aluminio, aleación de magnesio y policarbonato. Vamos a ver lo más importante, la guinda del pastel: especificaciones de video. Ahora sí vamos a hablar de lo que realmente importa en esta cámara: el video. Sensor full frame de 32,5 megapíxeles, el mismo sensor que Canon usa en la Cinema EOS C50 y en la R6 Mark III. Full frame es importante porque significa profundidad de campo cinematográfica, mejor rendimiento en condiciones de poca luz y más flexibilidad en el color grading. Grabación RAW interna. La R6 IV puede grabar 7K RAW internamente hasta 60 fotogramas por segundo. Voy a repetir esto porque es importante: 7K RAW interno a 60 fotogramas por segundo. Eso es algo que hace un par de años costaba el doble o el triple. Y no solo eso, también puede grabar en el modo Open Game 7K a 30 fotogramas. ¿Qué significa esto? Que usa toda la superficie del sensor sin ningún recorte. Esto te da máxima flexibilidad en postproducción para reencuadrar, estabilizar digitalmente o adaptar el material a diferentes formatos. 4K a 120 fotogramas por segundo sin recorte. Esto para cámaras lentas es extraordinario. A 120 fotogramas sin crop en un full frame, estamos hablando de un slow motion cinematográfico de alta calidad. El 4K normal está grabado de forma sobremuestrada desde la salida de 7K, lo que significa que la calidad de imagen es significativamente mejor que el 4K nativo estándar. Canon Log 2 y Log 3 están disponibles, dando un rango dinámico de más de 15 stops. Eso es fundamental para un color grading profesional en DaVinci Resolve o el software que utilices para hacerlo. Saca muchísima información de las luces y las sombras. Tiene salida HDMI ProRes RAW externo compatible con grabadores Atomos como la Ninja TX. Tiene 2 ranuras de tarjeta CF Express tipo B para el RAW de alta velocidad y SD UHSD 2 para proxies o grabaciones simultáneas.
Audio de 4 canales, algo que muchas cámaras mirrorless de este precio no ofrecen. Técnicamente es una bestia. Vamos a analizar un punto muy importante que es el autofoco y la estabilización de imagen. El autofoco Dual Peak Sensor of AF2, el mismo sistema que Canon viene usando en sus mejores cámaras. Reconocimiento de sujetos para personas, animales y vehículos, incluyendo coches de carreras, motos, aviones y trenes. Detección de ojos y además una función llamada Register People Priority, que te permite registrar hasta 10 personas individuales para que la cámara lo priorice en escenas con mucha gente. Imagínate lo útil que es esto para eventos en vivo, entrevistas con múltiples personas. El autofoco está especialmente optimizado para video suave, continuo y sin saltos. Estabilización IBIS de 7,5 stop. En el centro del sensor es uno de los sistemas más efectivos en una cámara de este precio. Se coordina con la estabilización óptica de los objetivos RF y además tiene el Movie Digital IS de 5 ejes para trabajo de mano. Para creadores que graban mucho con la cámara en mano sin estabilizador, esto marca una diferencia enorme en la calidad final del material. Ahora vamos a hacer una corta comparativa de esta cámara. Siéntate porque viene un punto muy importante. Ahora la pregunta que me hacen siempre: ¿cómo se compara con lo que ya existe? Contra la Sony FX3, que es el referente del mercado para video de creadores, la Sony FX3 tiene un precio aproximado de $3.800. La Canon R6 V está a $2.499, redondea a los $2.500, con más megapíxeles, mejor resolución RAW interna y un sistema de autofoco que en papel es superior. En muchas categorías la R6 V ofrece más por menos dinero. Contra la R6 Mark III, que es su hermana mayor, la R6 V cuesta $300 o $400 menos y sin embargo tiene más capacidades de video. El ventilador activo significa que puede grabar 4K por aproximadamente 2 horas continuas. Sí, 2 horas continuas. 4 veces más que la R6 Mark III sin ventilador. En grabación OpenGate 7K, la R6 Mark III se limita a 33 minutos. La R6 V más de 2 horas. Para producción seria, esa diferencia es todo. Contra mi Sony A7 IV, por ejemplo, que es con la cámara con la que me estoy grabando, sigue siendo una cámara excelente. 4K hasta 60 fotogramas, 10 bits 422, autofoco de Sony S-Cinetone, una máquina confiable para producción de contenido. Pero la R6 V la supera directamente en capacidades de video, más RAW, más opciones de frame rate, refrigeración activa, audio de 4 canales nativos. Siendo honesto, en términos de video puro, la R6 V es una generación adelante. Ahora bien, si eres fotógrafo y buscas un híbrido equilibrado entre foto y video, la R6 V no es tu cámara. Sin visor óptico, sin obturador mecánico, te limita. Para eso existe la R6 Mark III o la Sony A7 IV o otros modelos de cámaras en general. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Yo no soy alguien que viene aquí a venderles nada, así que hay cosas de esta cámara que me preocupan y quiero ser honesto con ustedes. Primero, el ventilador soluciona el sobrecalentamiento, sí, pero genera ruido acústico. Si estás grabando en un ambiente silencioso, una entrevista, un podcast, interiores, ese ruido puede capturarse por el micrófono. Número 2, segundo punto, los archivos RAW de 7K son inmensos. Necesitas tarjetas CF Express tipo B de alta velocidad que son caras y el almacenamiento en postproducción va a ser un reto real. Número 3, no tiene visor electrónico para exterior en días muy soleados. Depender únicamente de la pantalla LCD puede ser incómodo. Y 4, los objetivos RF de Canon son caros. Si vienes de Sony, el cambio de ecosistema es una inversión significativa. Todo esto hay que pensarlo. Entonces, ¿vale la pena la Canon EOS R5? Si eres creador de contenido YouTube, documentales, contenido para marcas, eventos y el video es tu prioridad absoluta, sí, absolutamente sí. $2.500, esta cámara ofrece capacidades que hace 2 años costaban el doble. Si eres fotógrafo que también graba video y necesita los dos mundos, es decir, un equilibrio de ambas cosas, considera mejor la R6 Mark III, la Sony A7 IV o la Sony A7 V. La R6 V sacrifica demasiado el lado de la fotografía.
Y si ya tienes la Sony A7 IV como yo, la pregunta no es si necesitas la R5. ¿Es mejor en video? Claramente lo es. La pregunta es si esas mejoras justifican el cambio de ecosistema y la inversión. Y eso depende de hacia dónde va tu trabajo. Lo que sí puedo decirte es esto: Canon con la R6 V le envió un mensaje muy claro a Sony. Ya no están detrás en el mercado de los creadores de video. Están peleando de tú a tú. Y esto puede ponerse muy interesante. Si este análisis te fue útil, dale like, me ayuda un montón para llegar a más personas de habla hispana que buscan este tipo de contenido honesto en español. Suscríbete si quieres seguir viendo análisis como este y cuéntame abajo en los comentarios: ¿cambiarías tu cámara actual por esta Canon R6 V o te quedas en Sony o en la marca que utilices? Hasta el próximo video.